Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. El hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Petro se llama, fue arrestado este sábado a instancias de la Fiscalía colombiana tras ser acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Junto a él también fue detenida y puesta a disposición judicial Dey Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, por idénticos delitos, más el de violación de datos personales. La noticia tuvo impacto internacional inmediato y desató un terremoto político en Colombia, donde Gustavo Petro, que apenas lleva un año en la presidencia, está siendo muy cuestionado por parte de la oposición. Para el presidente, la detención de su hijo supone un inconveniente y le coloca contra las cuerdas, más aún en un caso de corrupción, habida cuenta de que Petro se ha erigido como el azote de los corruptos. Antes de que se empezasen a hacer cábalas sobre la relación que pudiese el mandatario tener con su hijo, Petro se apresuró a informar por su cuenta del evento. Utilizó, como viene siendo habitual, su cuenta personal de Twitter, aunque quizá ya a estas alturas deberíamos decir X, para emitir un comentario que decía: han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Deis. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones. Que el derecho guíe libremente el proceso. La investigación que ha culminado con estas dos detenciones dio comienzo hace varios meses, a raíz de unas declaraciones de Dey Vázquez, en la que acusaba a Nicolás Petro de recibir dinero del narcotráfico para financiar la campaña de 2022 y que supuestamente se había quedado para él. Aquello provocó un escándalo en Colombia, por lo que el presidente solicitó a la Fiscalía que investigase a su hijo para determinar si lo que decía Vázquez era cierto o no. A la luz de lo acontecido, parece que Margarita Cabello, la fiscal general de la República, sí que ha encontrado indicios. Nicolás Petro es, aparte de hijo de su padre, un político en ejercicio. Actualmente ocupa un escaño de diputado en el departamento de Atlántico tras haber intentado infructuosamente hace unos años hacerse con el cargo de gobernador. Fue entonces cuando se encontró con los primeros problemas legales. El año pasado, el Consejo Nacional Electoral le sancionó por posibles irregularidades durante la campaña electoral en aquel departamento durante las elecciones de 2018. Fue condenado al pago de una multa de 15 millones de pesos colombianos, unos 3.500 euros al cambio. Gustavo Petro y su hijo están alineados políticamente, aunque su relación no es del todo fluida. La carrera política de Nicolás ha dependido siempre de su apellido paterno, algo que le ha abierto muchas puertas, pero que también le ha granjeado poderosos enemigos, los mismos que ahora se alegran de que se encuentre en apuros judiciales. Esto podría suponer el fin de su carrera y afecta directamente a la de su padre. De ahí que el presidente se muestre tan cooperativo con la justicia. Le quedan aún 3 años de mandato por delante y lo último que quiere ver comprometida es su credibilidad. Pues bien, para abordar este tema, que tiene a Colombia conmocionada, visita hoy la contracrónica Orquídea Caballero, una analista colombiana que conocen bien los contraescuchas porque ya nos ha acompañado en otras ocasiones para examinar más cerca, o más de cerca, mejor dicho, lo que ocurre en aquel país. Tengo, como os decía hace un momento, a Orquídea Caballero al otro lado de la línea telefónica. Orquídea no es la primera vez que pasa por aquí, por la contracrónica. Estuvo hace no mucho tiempo hablando precisamente de Petro e hizo hace cosa de un mes y medio conmigo una La Contra por la calle, que estuvimos por el Retiro exactamente. Estuvimos también hablando de Petro. Bueno, ya os comenté en el pasado que Orquídea vive en Holanda, pero está hoy en París, así que nada, nos va a atender desde París, donde está allí haciendo unas cosillas de trabajo. Así que nada, sin más preámbulos, muy buenas, Orquídea, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Fernando. Muy bien. Sí, bueno, ¿Estás, con la estás actualidad seguro? colombiana que Seguro que estás mejor que nosotros, que en Madrid hace mucho calor, por lo menos que yo, aunque me gusta el calor, lo de estos días está siendo de verano duro, mientras que en París pues que estaréis a 20, 25 grados, una cosa así, ¿no? sí, la verdad es que se está muy bien. Porque, bueno, si no llueve, que está lloviendo mucho, pero si no llueve, está soleado. Así que fenomenal. La Para ser una ciudad grande está muy bien. La temperatura perfecta para Alberto Garín. Bueno, vamos a ponernos con este tema porque este sábado yo la verdad es que desconocía la figura de Nicolás Petro más allá de una cosa que leí muy por encima hace unos meses de que le acusaban de haberse llevado dinero del narcotráfico. Sabes que estas cosas en Colombia son relativamente normales. El narcotráfico está por todas Ujú. partes y suele haber acusaciones políticas al respecto. De fulanito ha pillado dinero de los narcotraficantes, menganito ha hecho lo propio, a este le pagó la campaña tal narco. Es un montón de información, de gente hablando y no sabes lo que es verdad o lo que es mentira. En aquel momento, la denuncia la hizo públicamente una mujer llamada Day Vázquez. Bueno, Daisuris, exactamente. Daisuris del Sí, Carmen. exacto. Tiene nombre de Sí. telenovela. Bueno, pues Daisuris del Carmen Vázquez había sido había sido esposa, vamos, de Nicolás Petro, un hombre joven, creo que tiene 30 y tantos años aproximadamente, nació en el 86, lo estoy viendo ahora. Sí, es un hombre joven que es hijo de su padre, uno de los 6 hijos que tiene, el mayor concretamente. De hecho, cuando nació Nicolás Petro, según he estado leyendo en un perfil, su padre estaba escondido porque él era un guerrillero del M-19 y apenas le pudo Así criar es. de niño. Bueno, la cosa es que leí eso. Petro dijo que le invitaba a la Fiscalía, la Procuradora General de la República, es como llaman allá al fiscal, y que investigase. Bueno, pues resulta que la Procuradora General, que es Margarita Cabello, ha investigado y ha visto indicios y ayer dio la orden de detención. Todo muy televisivo, muy espectacular. Fueron a por ellos, tanto a por Nicolás Petro como a por su ex esposa, y se los llevaron, se los han llevado para Bogotá. Bien, realmente a mí me ha sorprendido porque no pensé que esas acusaciones propias quizá de una exmujer despechada se sustanciasen en una detención, nada menos que al hijo del presidente de la República. Sí, así es, Fernando. La verdad no es algo que sorprenda a mucha gente en Colombia, pero sí hay mucho malestar y mucha indignación. Entonces, pues el petrismo está un poco dividido entre los que están optando por callarse, por no decir nada, y los que están defendiendo un poco a Petro, diciendo ha sido el mismo presidente quien ha dicho que por favor se investigue. Y ha sido el mismo Petro quien ha dicho que hay que ver si es verdad que su propio hijo está implicado en un caso de lavado de activos, ¿no? Que parece que sí, ¿no? Bueno, el caso del hijo de Petro causó además mucho revuelo social en marzo porque fue cuando la mujer empezó, la ex mujer empezó a decir que, empezó a insinuar que efectivamente una parte del dinero del narcotráfico se iba a invertir en la campaña de Gustavo Petro para la presidencia y que el nexo era su hijo barranquillero, ¿no? Su hijo Nicolás Petro. Entonces, pues esto ha sido ahora mismo cuando ya hemos visto que a las 6 de la mañana el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía ha detenido a estas dos personas, a la exmujer y a Nicolás Petro, y están ahora mismo en Bogotá, ¿no? Entonces, pues, causa bastante malestar en la población y vamos a ver si en el futuro próximo hay alguna condena. Todavía no lo sabemos. Los orígenes de Petro provienen de la zona del Atlántico colombiano, el Caribe colombiano. Él concretamente viene de un sitio llamado Ciénaga del Oro, que está en el departamento de Córdoba, y el departamento limítrofe con Córdoba se llama Atlántico, y es donde está Barranquilla. Barranquilla es una de las principales Uh-huh. ciudades de Colombia, que es donde se ha criado este hombre, donde se ha quedado Nicolás Petro. Es hijo de la primera de las esposas de Petro, de la que se divorció hace ya muchos años, y dentro de aquella ciudad es alguien importante. No estamos hablando de, bueno, uno no es responsable evidentemente de lo que hagan sus hijos, solo faltaba y más un hijo que tiene 30 y tantos años,
Pero en este caso sí había un nexo político, porque Nicolás Petro no se dedicaba a exportar bananas, se dedicaba a la política. Él era diputado de este departamento. Barranquilla es la capital del departamento de Atlántico. Es un departamento pequeñito. Bueno, Barranquilla es una ciudad bien conocida, pues porque es una ciudad bastante grande, que debe de tener, bueno, no sé, 1,5 millones de habitantes, una cosa así. Está en la costa del Caribe colombiano, para que nos hagamos una idea. Bien, esta familia, la familia Petro en esa parte del país es poderosa y es influyente. Sí, así es. De hecho, uno de los padrinos políticos de Nicolás Petro es Máximo Noriega Rodríguez, que ha tenido, él lo sigue defendiendo, ¿no? Él es una persona, un empresario bastante poderoso en Barranquilla y según él, Nicolás no es un delincuente y sencillamente lo están calumniando, ¿no? Porque este es un caso de despecho que es porque la primera mujer de Petro, Daisuri del Carmen Vázquez, Day Vázquez, como se la conoce, pues es la que decidió destapar todo esto y según Máximo Noriega Rodríguez, todo esto son calumnias. Entonces eso es algo que se va a tener que probar. No es la primera vez que en una campaña presidencial hay dinero del narcotráfico, lo vivimos con Samper y el proceso 8000, pero digamos que hasta que no haya algo más evidente, porque el tema es que Nicolás Petro, todo ese dinero al final se lo terminó gastando él. O sea, no llegó a la campaña presidencial en teoría, aunque iba destinado. Entonces, eso es lo que se tiene que saber, si verdaderamente iba destinado a la campaña presidencial, si es verdad que es dinero del narcotráfico, si es lavado de activos, todo eso se tiene que ver. Así que todavía es difícil de tener una palabra final sobre este tema. Lo único Pero que la es historia que es familiar para muchos colombianos. Eso de que el narcotráfico sí. financia campañas electorales, no ya de Gustavo Petro, sino de un montón de candidatos, tanto a escala regional como a escala nacional. Es decir, la música les suena familiar a los colombianos. Sí, a ver, sí, es familiar, pero tampoco te creas que tanto. Y de hecho, el tema es que nunca en la historia había sido el hijo de un presidente. Es la primera vez que el hijo de un presidente, además con tan poco tiempo en el poder, ¿no? Y es la sensación de que solamente llevamos menos de 2 años y qué va a pasar cuando se cumpla todo el mandato de Petro, ¿no? Entonces, es verdad que no es la primera vez que hay dineros en campañas presidenciales. El más sonado, como yo te digo, es el del proceso 8000 de Samper, pero esto, que aunque sea poco dinero, porque han sido aproximadamente, se cree que Nicolás Petro recibió como unos 200.000, como una especie de 200.000 euros más o menos, como unos 600 millones de pesos, pero aún así, claro, no se puede permitir, ¿no? Entonces, además que es quien le dio ese dinero en teoría es el hombre Malboro, que Como es el hombre como, Malboro. ¿Qué él es eso del hombre Malboro? ¿Quién es el hombre Malboro? es una, bueno, a ver, el hombre Malboro es un señor, se llama Samuel Santander López Sierra Gutiérrez y se llama, el alias es hombre Malboro porque pues le gustaban mucho los cigarros de ese nombre, ¿no? Y es él el que en teoría le ha entregado los 600 millones a Nicolás Petro para financiar la campaña presidencial de su padre, dinero que él terminó gastándoselo pues en viajes, en fiestas y bueno, en ropa. Este señor, el hombre Malboro, es un guajiro de unos 61 años y que fue uno de los primeros narcotraficantes en ser extraditados a los Estados Unidos. De hecho, él ya pagó una condena de 25 años en Estados Unidos. Él comenzó su carrera delictiva, pues como en los 80, 70, en La Guajira y en Barranquilla. Sobre todo en La Guajira hubo mucho narcotráfico. Se empezó el narcotráfico no con la cocaína, porque no es un área donde se produzca mucha cocaína. Se empezó con la marihuana, que se exportaba a Estados Unidos, sobre todo a través del puerto de Nueva Orleans. Y bueno, se le conoce como el hombre Malboro porque fuma cigarrillos de esa marca y bueno, también hacía contrabando de licores. O sea, exportaba marihuana y después importaba, hacía contrabando de licores dentro del país.
Y bueno, él estuvo extraditado en el 2002, se extraditó en 2002 y se cree que él es uno de los nexos que le dio el dinero a Nicolás Petro. El hombre Malboro lo estoy viendo ahora mismo. Las fotografías que aparecen se parece a cualquier cosa menos al hombre Malboro de los anuncios, ¿eh? Al margen de fumar Marlboro, yo creo que le pusieron el apodo porque se parecería quizá de joven al hombre Malboro. Claro, tú eres muy joven y entonces no te acuerdas de esto, pero cuando yo era niño todavía había publicidad de tabaco en la televisión y aparecían los anuncios de Marlboro. Luego la prohibieron a finales de los 80. Aparecían unos anuncios de Marlboro en el que salía un vaquero con un sombrero cabalgando y decían, bueno, pues esto es Marlboro. Después de reunir a todas las vacas, se sentaba a la calor de una hoguera y se fumaba un Marlboro. Ese era el hombre Marlboro. Me da la impresión que lo pillaron de aquí, de que se parecería, quién sabe, pero ahora mismo no se parece en absoluto. De cualquier manera, para Petro no es el primer problema que se ve envuelto de corrupción. Ya le salpicó el caso Odebrecht de manera tangencial hace unos años, ahora 5 o 6 años. Bueno, sí, de hecho tenemos ahora un nuevo caso que ha salido recientemente que, bueno, implica la mayor empresa, la empresa más consolidada en Colombia, que es Ecopetrol. Y es un caso de contrabando y robo de combustible que también implica a Venezuela y un poquito algunas empresas de Panamá. Pero bueno, es bastante interesante porque es el robo mediante válvulas de petróleo. En Colombia tenemos un oleoducto que va desde Caño Limones en Coveñas, está situado en Tibú, en el norte de Santander, y desde mucho antes de la pandemia se estaban robando, sobre todo el Ejército de Liberación Nacional, guerrillas e insurgentes insurgentes estaban robando gasolina para poder, en su mayoría, destinarlo al narcotráfico para la producción de cocaína. Entre el 60 y el 75% del petróleo robado se destinaba al narcotráfico, otro 20-25% a la minería ilegal y un 5-8% restante al contrabando o mercado ilegal. Entonces, esos están siendo como los dos temas en Colombia más importantes: la captura del hijo de Petro y el robo de petróleo en Ecopetrol, sobre todo, bueno, en complicidad con Venezuela y con las guerrillas y con algunos funcionarios de la empresa Ecopetrol. Es un entramado de corrupción que lo están llamando Bunkering Imperio. Entonces, bueno, esos son como los dos grandes debates ahora en Colombia. ¿Cómo es posible que el propio hijo del presidente esté acusado de lavado de dinero y al mismo tiempo tenemos un gran caso de contrabando en la mayor empresa del país, ¿no? Al hijo del presidente, pero al hijo del presidente le acusan de dos cosas muy sencillas. Por un lado, enriquecimiento ilícito, es decir, has recibido dinero, no lo has declarado y te has enriquecido. Supuestamente el dinero, evidentemente, como es ilícito, proviene además de fuentes dudosas y, por otro lado, de blanqueo de capitales. Es decir, que ese dinero, naturalmente, ha tratado de blanquearlo de alguna manera. Como bien comentabas hace un momento, en lo que se lo ha gastado Nicolás Petro es en mantener un tren de vida muy lujoso, que es el que, por las fotografías y vídeos que he podido ver, siempre este hombre ha llevado, desde hace ya muchísimos años. Pero no le acusan de nada más. Esto, de cualquier manera, si ese dinero iba dirigido a la campaña de su padre en 2022, ya he comentado en la introducción que Nicolás Petro se vio en problemas por posibles irregularidades, que más el Consejo Nacional Electoral le sancionó, le puso una multa pequeña de solo 15 millones de pesos, pero ahí está la multa, cuando él se presentó a las elecciones para gobernador del Departamento de Atlántico. Es decir, que hay precedentes en el caso de Nicolás Petro, no es la primera vez. Y en el segundo caso, en este que acaba de suceder, el de la detención del sábado pasado, lo que tenemos es un dinero que iba a ir a la campaña de Petro y que se lo quedó él, pero iba a ir a la campaña de Petro. Sí, luego alguien dentro de la campaña de Petro conocería esto. No digo que lo conociese el padre, pero sí alguien dentro de la campaña de Petro, que estaban recibiendo dinero por aquí y por allá. Pues claro, el tema, hay un personaje en la política colombiana que se llama Benedetti, que es un señor que digamos que ha sobrevivido a todos los distintos gobiernos. Entonces se rumorea, bueno, que él sí sabía
de que la posibilidad de que hubiese por parte del narco una influencia o que tuvieran la intención de dar dinero a la campaña presidencial, ¿no? Y de hecho también fue muy debatido el hermano de Petro, Petro tiene un hermano que antes de que Petro ganara la campaña presidencial fue a una cárcel en Bogotá que se llama La Picota para hablar con determinados políticos que están en prisión pues por corrupción. Entonces siempre ha habido como la sombra de la duda si hay gente dentro de incluso de la campaña en el pacto histórico de Petro que también quiere como boicotear, por así decirlo, al mismo Petro. El caso sería pues el de Benedetti, que es una de las figuras políticas como más influyentes ahora mismo en Colombia, ¿no? Pero no hay evidencias. Entonces es ahora un poco difícil decir, sí, hay más gente, hay más partes del narco que están intentando sobornar o influir dentro del pacto histórico. Una de las cosas que ha cambiado con el gobierno de Petro, ojo, ya podemos hacer balance porque ha pasado casi un año desde que tomó posesión de la presidencia de la República, es el acercamiento a Venezuela. En dos ámbitos, como bien has dicho tú, por un lado tenemos lo del petróleo y por otro lado lo de la droga. Como sabe cualquiera que conozca aquella región de América, el tráfico de drogas es continuo, drogas provenientes de Colombia que salían por Venezuela a través del cártel de los Soles, conformado por altos oficiales del ejército venezolano, con el consentimiento de partes colombianas. No sabemos cuáles, porque esa droga salía de Colombia. Ojo, estoy hablando en tiempos de Santos, y estoy hablando en tiempos de Duque. No ha hecho falta esperar a que llegase Petro al poder. Pero eso sí, tanto Santos como sobre todo Duque sí plantaron cara a la revolución bolivariana. La frontera, como bien sabemos, estuvo cerrada, apoyaron los colombianos, el gobierno colombiano apoyó mucho a la oposición venezolana. Todo eso cambió hace casi un año, en el momento en el que Petro llegó al poder. Petro en la campaña quiso hacer ver que él no era chavista, que para nada, que no tenía ninguna intención de hacer nada ni semejante a, ni parecido, ni remotamente parecido a lo que había hecho Hugo Chávez en Venezuela, pero los hechos, al menos la parte, digamos, de hechos, no la discursiva, pero sí la de hechos, dicen lo contrario. Desde hacía mucho tiempo no había tan buena relación y tanta sintonía entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, para disgusto y tragedia de los opositores venezolanos. ¿Tú crees que puede estar detrás todo este cambio de enfoque con las relaciones con Venezuela, los problemas que está teniendo? Y no hablo solo del hijo, sino los problemas de todo tipo, el caso de Ecopetrol, etcétera, que está teniendo, y un problema político añadido, que es la ruptura interior, o por lo menos las fisuras que se han abierto dentro del llamado pacto histórico. No olvidemos que Petro llega al poder hace un año con un pacto de amplio espectro, en el que está la izquierda colombiana, por supuesto, pero no solo la izquierda colombiana. Muchos de los que le ayudan pertenecen al centro, incluso a la derecha colombiana. Contrata a operadores políticos de Bogotá de primerísimo nivel y, en cambio, el año de gobierno que lleva, quizá no está satisfaciendo los intereses de esas partes que se subieron al carro hace un año. Y esto no sea más que una consecuencia. Mira, el círculo íntimo que llevó a Gustavo Petro al poder se basaba en dos asesores muy cercanos a él. Uno era Laura Sarabia, que era una mujer de unos 30 años, que se enfocaba sobre todo en temas internos de la presidencia de Petro, y después el que te acabo de nombrar, que es Armando Benedetti. Ambos ya salieron del gobierno como resultado de escándalos que, incluían millones de dólares en efectivos, por parte de Laura Sarabia el maltrato a una de las niñeras de sus hijos, y entre ellos dos había una muy mala relación, y Armando Benedetti difundió unos audios. Él es un viejo operador político colombiano. Esos audios estaban contra Petro y Laura Sarabia, pero no llegaba a decir explícitamente ningún delito. O sea, sencillamente decía o amenazaba que si él decidía hablar,
íbamos a ir, o sea, se iban a ir todos presos y que iban, bueno, y una serie de insultos que no voy a repetir aquí. Esta figura es muy importante, bueno, es muy interesante porque él fue enviado a Venezuela. Él fue diplomático colombiano en Venezuela durante un periodo muy corto, a pesar de que tiene una carrera política tan larga como Gustavo Petro, de casi 30 años. Y apoyó a gobiernos del uribismo, del santismo, así que es un hombre que está muy interesado en el poder más que en la ideología. Por su parte, Laura Sarabia fue secretaria, ella fue reclutada por Benedetti al pacto histórico porque fue secretaria privada personal de él mismo, y luego fue él el que la ayudó, la padrinó para la campaña política de Petro. Pero por así decirlo, como triunvirato de la campaña, en la presidencia no ha llegado, o sea, se rompió en la presidencia, se terminó en la presidencia, y Benedetti, que era embajador en Venezuela, el encargado de restablecer unas relaciones de negociación de paz con las guerrillas del ELN, y que era un rol clave, empezaron a tener una muy mala relación con Laura Sarabia, y entonces pues es una evidencia más de la debilidad del gobierno de Petro, ¿no? Porque ya no es que ni siquiera tenga buenas relaciones con la oposición o que tenga que hacer determinadas alianzas con los diferentes grupos y espectros políticos como el Partido Conservador o los liberales, sino que dentro de su propio gabinete no ha sido capaz de mantener un gabinete unido, ¿no? Entonces, es otra vez la sombra de la supuesta financiación ilícita de la campaña, y Benedetti siempre está, porque el tema también es por qué los audios de Benedetti se hicieron públicos, cómo lograron acceder a esos audios. Entonces, a veces es un poco como una forma de manipulación de Benedetti, porque las cifras del hijo de Nicolás Petro, pues la verdad no es mucho, pero sí podría haber como hasta 3 millones de dólares, o sí, unos 15 mil millones de pesos colombianos en la campaña de Petro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un tema que hay que ver. Yo estoy esperando a ver qué hace Benedetti en estos días, pero cabe la posibilidad de que él sencillamente, con la información que tiene, se callen, pero consiga una posición que le permita estar cómodo para el siguiente. Quién sabe si se lanzará él mismo a la presidencia de Colombia. Nicolás Petro ha dado con sus huesos en la cárcel a causa de la denuncia de su ex esposa, esta mujer que decíamos antes que tiene nombre de telenovela, Daisuris del Carmen Vázquez, y aparte de tener nombre de telenovela, investigando un poco su historia, que es lo que estuve haciendo durante este fin de semana, una de las cosas que me ha llamado la atención es que la historia también es de telenovela, porque resulta que Nicolás Petro abandonó a su mujer por su mejor amiga, una tal Laura Ojeda. Así es. Y esto le generó un despecho comprensible, por otro lado muy grande, y es cuando ella decide hablar. De hecho, han aparecido en la prensa colombiana unos mensajes, unos chats que se habían enviado, creo que por WhatsApp o por Telegram, en el que le dice a ella: entregaste mi cabeza en bandeja de plata. Bien, esta frase da que pensar. ¿A quién entregaste la cabeza? ¿A quién se la entregaste? ¿A la prensa? ¿Se la entregaste a la fiscal general? ¿Se la entregaste a los enemigos de mi padre? En el caso de Benedetti, por ejemplo. Es decir, entregaste mi cabeza, como voy a ser el chivo expiatorio de un problema mucho mayor. Lo mío no deja de ser, en el caso de que así sea, una corruptela menor. Estamos hablando de unos dineros que le llegaron a través de un narcotraficante y que él, bueno, un hombre joven y presumido, pues se gastó en sus cosas. Pero al lado de lo que mueve la corrupción en Colombia, estamos hablando de miles, y el narcotráfico no digamos, miles de millones de dólares, pues esto tiene que ser forzosamente una cantidad pequeña, que hubiera pasado desapercibida de no haber saltado esta historia de Daisuris Vázquez, que es cuando ella se pone a hablar, pone en un compromiso a Petro, y Petro en ese momento, en lugar de negarlo todo y decir que eso no va con él, le dice a la fiscal que se ponga a investigar. Como no tengo ningún miedo, ahí realmente no hay nada. Esto se puede sustanciar a lo mejor en un par de años de cárcel para mi hijo o directamente en una multa. O que no tengan pruebas suficientes y que lo que ha dicho Daisuris Vázquez pues quizás sea real, pero no tenga pruebas para sustentar su acusación.
Entre otras cosas porque ella también está siendo acusada. No es que ella esté fuera, no es un testigo protegido. No. Ella tiene le acusan de los mismos delitos más uno más, el de violación de datos personales, que a su exmarido. Eso es. Es decir, pueden ser al final juguetes en manos de intereses mucho mayores, estos dos. Es una posibilidad. Sí, así es. De hecho, la gente, bueno, es muy poco dinero por el que se le acusa. Puede parecer que no, pero sí que lo es. Es poco dinero por el que se le acusa, y en el fondo es eso. De Carmen Vázquez, o Daima Vázquez, ella hizo todo esto por despecho sin darse cuenta de que también se estaba destapando ella misma, porque ella fue colaboradora. De hecho, hay más de 1000 WhatsApps, todo esto pues por la aplicación móvil WhatsApp, donde ella dice explícitamente que esta persona quiere darle $100,000 y que necesitan meterlos quizás en efectivo en una maleta, pero que son demasiado pesadas las maletas para ella hacerlo sola, ¿no? Efectivamente, Nicolás Petro la dejó por su mejor amiga, o sea, le fue infiel con su mejor amiga, con la mejor amiga de Dais Vázquez, y ahora Laura Ojeda está embarazada, ¿no? Entonces, bueno, sí, todo empezó por un despecho, pero como te digo, los audios de Benedetti que son también relativamente recientes, son más o menos contemporáneos, paralelos en el tiempo con las declaraciones de Dai Vázquez, son para mí más llamativos, porque son casi 15,000 millones de pesos en la campaña de Petro, y esto lo dice Benedetti, ¿no? Que no es una mujer despechada, no, era parte de este triunvirato de la campaña de Petro, ¿no? Entonces, bueno, es un escándalo que se añade más al gobierno de Petro. No sabemos si va a tener un impacto en sus bases, en sus militantes, porque la verdad todos han salido a defenderlo, ¿no? Entonces, pero pues, cuando Daisuris Vázquez va a la prensa y les dice aquello de no, este hombre, bueno, aparte soy una mujer despechada, es obvio, lo estaría cualquier mujer a quien su marido le ha abandonado por su mejor amiga, la prensa evidentemente se aprovecha de esa circunstancia, no hay cosa que más guste a los lectores que un despecho, pero ella misma se estaba incriminando. Es decir, estaba actuando como títere de alguien. Quizá lo hizo por pura desesperación, no lo sabemos. Pero cuando uno actúa por despecho, lo primero que trata es de ponerse a salvo él mismo. Cosa que Dais Vázquez no hizo en absoluto, todo lo contrario. Es más, con los delitos que tiene ella, si van a la cárcel, van a ir los dos. Seguramente la misma cantidad de tiempo. No tiene mucho sentido esta denuncia. Se han hecho daño a sí mismos. Concretamente ella se ha hecho daño a sí misma. Luego, yo creo que Dai Vázquez, yo creo que ella no sabía lo que hacía. O sea, creo que ella verdaderamente se pensaba que iba a recibir alguna protección, y creo que ella va a pedir cree que tiene alguna garantía, pero vamos a ver si sigue hablando más y si va a cooperar con la justicia. Entonces yo creo que ella siente, o ella cree, que si coopera con la justicia, pues por lo menos no va a ser, quizás puede disminuir la condena. No lo sé qué es lo que ella está pensando, pero también puede ser la posibilidad de que si nos hundimos, pues nos hundimos todos juntos, ¿no? Que yo, la verdad, honestamente creo que ella no... con tal de vengarse, por así decirlo, no le importa estar un rato en la cárcel. La venganza le va a salir carísima. Bueno, de hecho ya le está saliendo carísima. El hecho de que vayan a por ti, a tu casa en Barranquilla, te saquen de allí, te lleven hasta Bogotá con escarnio público, y no solo escarnio público en Colombia, es que prácticamente todo el mundo se ha enterado de esta historia, se ha enterado de la infidelidad, se ha enterado de que es su ex esposa, en fin, se ha enterado de todo. No sé hasta qué punto esta chica, oye, que a lo mejor no es muy lista y lo ha hecho por simple despecho y, como decía antes, desesperación. Pero esto, sea por despecho tonto o no despecho tonto, el hecho es que le meten problemas a Gustavo Petro. Como decía antes, Gustavo Petro lleva menos de un año en la presidencia. Se ha erigido en Colombia como el campeón de la lucha contra la corrupción. Y lo que se encuentra no ya en su partido, en su familia, su hijo mayor,
que es un hijo que le sigue en la política. Hay fotografías y vídeos en los que se ve cómo le apoyaba cuando él se presentó a gobernador en 2018, que iban de la mano. Vamos, de hecho el propio Nicolás Petro estuvo en la campaña del pacto histórico en esa zona del país, en el Atlántico, en toda la zona del Caribe. Vamos, que está vinculado directamente a su padre, en un caso de corrupción, por pequeño que sea. Pero ¿cómo puede Gustavo Petro, a partir de ahora, hablar en contra de la corrupción cuando la tiene dentro de su familia? Esto para él es un compromiso, no diré insoslayable, pero difícil de saltar y de sortear. Sí, bueno, ya sabes cómo son los políticos, así que créeme que Petro, él ha jugado la carta de yo mismo he pedido que la Fiscalía investigue a mi hijo, así que es posible que, o sea, con ello quiero demostrar que yo verdaderamente no sabía nada de la corrupción de mi hijo. De hecho, fue muy debatido una frase que dijo Gustavo Petro, que es la siguiente, que dijo que yo no he criado, la verdad es que yo no lo crié, yo no crié a mi hijo. De hecho, eso enfureció a muchas mujeres, sobre todo a los sectores feministas, porque fue como esta idea del hombre que embaraza a una mujer, pero luego no se hace responsable del hijo y el hijo termina pues siendo un baleante o un ladrón, y en este caso un corrupto, ¿no? Entonces, él más o menos lo que está diciendo es eso, que él mismo fue el que pidió que investigaran a su hijo, pero bueno, ya es que es lo que te digo, el hermano de Petro, él también tuvo una gran polémica antes de que Petro fuera elegido presidente, cuando fue a visitar a corruptos, a políticos corruptos, a la Picota, a la cárcel La Picota. Y como vemos, no tuvo... Petro siguió ganando las presidenciales, entonces tampoco fue algo demasiado malo para él, ¿no? Pero ya para terminar, que no quiero quitarte más tiempo, Orquídea, hay una pregunta que yo desde luego me hago. Supongo que los colombianos también, aunque los colombianos lo conocen más de cerca. Es ¿hasta qué punto la Fiscalía colombiana es independiente? Es decir, en el caso de que esos indicios sean lo suficientemente consistentes como para juzgar y encarcelar y condenar a Nicolás Petro, van a ir adelante o, llegado un momento, Margarita Cabello y el juez que le toque se echarán para atrás. Dirán, bueno, que estamos pisando terreno pantanoso y no deja de ser el hijo del presidente. Y esto va a abrir una crisis política de descrédito, vamos a recibir tal cantidad de presiones que no nos conviene llevarlo más adelante. Algo parecido a lo que sucedió en España, recordarás, cuando Urdangarín, el que estaba casado con la infanta Elena, fue acusado fue juzgado, de hecho, en un tribunal en Palma de Mallorca. Que es bien, el rey no tiene ningún problema en que se juzgue. Bueno, tampoco podía hacer nada, todo hay que decirlo, pero evidentemente el juez tuvo presiones y el tribunal aquel tuvo presiones, porque no deja de ser, en este caso, la hija del rey y en el de Nicolás Petro, el hijo del presidente. Es decir, va a aguantar el tipo, en una palabra, la justicia colombiana. Si fuese otro país te diría que no. Caso de Venezuela, por ejemplo. Diría, no, bueno, la justicia evidentemente es total y absolutamente progubernamental, es parte del gobierno y esto no va más lejos. Pero en Colombia podría llegar más lejos. ¿Hasta qué punto es independiente la justicia allí? Mira, yo honestamente en este caso concreto, además, creo que la justicia, yo sí espero que la justicia colombiana sirva. Además, que es que incluso en este caso muy concreto, Day Vázquez dijo que ni el presidente ni la campaña supieron jamás de los supuestos pagos de Santa López Sierra y otros otros mafiosos y otros narcotraficantes del Hombre del Marlboro a Nicolás. O sea que no, verdaderamente en teoría, según Day Vázquez, que es la primera implicada, Petro nunca lo supo. Entonces, digamos que Petro tiene un margen para poder lavarse las manos. Entonces, yo en este caso creo que, aunque sí haya una presión a la justicia, creo que en este caso es una cuestión de esperar y ver hasta qué punto, cuál va a ser la sentencia condenatoria, si es que la hay contra el hijo de Petro.
Sí me preocupa un poco más el caso de Armando Benedetti, que es que si lo toca la Corte Suprema de Justicia, él va a entender que el gobierno de Petro en cierta manera lo permitió. Entonces sí me preocupa un poco más lo que tenga que decir Armando Benedetti, que es verdaderamente quien quien ayudó a ganar la presidencia a Gustavo Petro. Sí, o sea, lo que está pasando ha pasado en gobiernos anteriores. El proceso 8000, las chuzadas que fue en el gobierno de Uribe y de Santos, bueno, otros casos como el de Roberto Pietro, centros poblados que ahora no vienen al caso. Pero la diferencia es que ahora es dentro del propio gobierno que hay kamikazes, como es el caso de Benedetti. Entonces yo creo que el gobierno lo va a tener mucho más complicado para ejercer una presión sobre la justicia, porque en el caso de que pudiera, hay gente dentro de su propio equipo o de gente que estaba en su propio equipo hasta ayer, o sea, hasta el viernes pasado, que están, yo creo, dispuestos a hablar. Entonces yo creo que la justicia colombiana creo que sí va a aguantar. De hecho, como te digo, no es lo más grave que ha pasado estos días. A mí lo de la operación Bunkering Imperio de robo de petróleo, de Ecopetrol, por las guerrillas, me parece hasta más peligroso para el país en general que los $150,000 del hijo de Petro. Bueno, eso sin ninguna duda, Orquídea, pero aquí tenemos un apellido que creo que, en fin, tira muchísimo más, ¿no? Es muy llamativo, sí. En fin, bueno, yo espero que la justicia colombiana sea independiente y que si Nicolás Petro ha cometido un delito, pues que lo pague, evidentemente, que sea juzgado con todas las garantías y que termine en la cárcel él y Daisuris del Carmen Vázquez, que no sé hasta qué punto será culpable de todo esto. Podría ser que sí, podría ser que no, podría hacer como la infanta Elena. Yo estaba allí, no me enteré absolutamente de nada, aunque evidentemente ella sí lo sabía, ella lo ha dicho, ¿no? Que estaba al tanto de todos los enjuagues de su marido, el que entonces era su marido. Bien, con esto ya vamos a terminar porque, en fin, no quiero quitarte ni un minuto más de tu tiempo parisino, que sé que no vas a estar mucho tiempo y tienes que disfrutar al máximo de la ciudad. Que sepas que Alberto Garín se cambiaría por ti ahora mismo con los ojos cerrados porque es un gran amante de París. Pues que venga. Él estudió en la Sorbona además y en general de todo lo francés. Habla un francés que, vamos, parece discípulo del mismísimo Molière. Pues nada, muchísimas gracias, Orquídea, por habernos acompañado hoy. No, a ti por el interés que pues he hecho. Estoy ahí siguiendo la actualidad colombiana, aunque ha sido todo muy repentino, ¿no? O sea, ha sido a las 6 de la mañana, fue la CTI, es un cuerpo técnico de investigación y los arrestó, ¿no? Entonces, pues ahí lo que he podido enterarme, porque, bueno, el caso es de telenovela, efectivamente, del país del realismo mágico. Sí, del país del realismo mágico y de las telenovelas. Lo incorpora todo, absolutamente todo. Yo la verdad es que me quedé imantado, según lo leí el sábado. Dije, ¿qué historia más buena es esta? Si no le falta de nada, ¿no? Empecé a estudiar y dije, bueno, voy a llamar a Orquídea, que me cuente más ella y ya de paso que nos cuente a todos los contraescuchas. Pues nada, queridos, con esto ya vamos a ir despidiéndonos. Vamos con Pizarro, que nos habla del lío que se armaba entre Threads y el nuevo Twitter, que ahora se llama X. Elonio no quería comprar un banco, sino un medio de comunicación con capacidad de influencia social. Como compró una empresa económicamente calamitosa, ha decidido cambiarle el nombre y añadirle un banco, abandonando cualquier idea de que Twitter perdure con éxito. Llamar a esta apuesta X no sé si responde a la idea de incógnita o a la de tachadura. En todo caso, la partida por salvar una ruina sigue viva y con apuestas crecientes. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 31 de julio. Mañana entramos en agosto, que lo sepáis, y estaré de vuelta. Hasta mañana.